Clasificación A. Apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su noticiero a las 2. En nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio y la televisión pública de Michoacán, le damos la más cordial bienvenida. Lo invitamos a que se quede a una hora de programa de este noticiario que sin duda le aportará lo mejor de la información. Muchos saludos a todos los amigos que nos están viendo a través de la poderosa señal de Mexicanal hasta Estados Unidos y el sur de Canadá. Yo soy su servidora y amiga Estrellita Fuentes y me da mucha alegría saludarlos. Muy bienvenidos todos. Recuerden que también pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Aprovecho para agradecer a nuestra compañera Yunuen Valencia Heredia, quien estará a cargo de la interpretación de lengua de señas durante esta hora de transmisión informativa. Y pues bueno, yo soy Héctor Tapia y acompáñenos a ver qué es lo que tendremos para ustedes el día de hoy. Buscan hacer del transporte público un lugar seguro para las mujeres. Y en la comunidad de Terejo preservan los deportes tradicionales. Presumen la artesanía en la comunidad de Maruata. Además, anuncian actividades por el Día Internacional de la Danza. Hoy le preguntamos, ¿considera que Michoacán es un estado racista? Hablaremos de la migración con una muestra de investigación que el equipo de noticias del Sistema Michoacano hizo a fondo. Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos de lleno con la información? Y pues bueno, el gobierno del estado va con todo para erradicar la violencia contra la mujer, ahora en el transporte público. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, el 57% de la población percibe como inseguro el transporte público y al menos el 33% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en él. De tal cifra, el 66% de las agresiones realizadas en este tipo de espacios vienen siendo piropos, intimidación, acecho, abuso sexual, intento de violación o incluso la violación. Referente también a estos datos, el 24% de esta violencia suele ser emocional y un 9.9% violencia física. Cabe señalar que de estos delitos el 94% de las mujeres no realizan ninguna denuncia ni solicitan ayuda. Los arrimones y hasta violaciones son situaciones que llegan a vivir las mujeres en el transporte público. Este tipo de violencia es conocida como violencia comunitaria y está poco visibilizada, dijo la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Tamara Sosa Alanís. Hablamos de que una queja administrativa serán miradas lascivas, permanentes o incómodas al cuerpo, palabras y gestos obscenos. Una queja o una denuncia serán fotos o videos sin consentimiento, exhibición de genitales y masturbación expuesta. Y una denuncia o querella será el acoso sexual, la intimidación o amenazas con armas, tocamientos lascivos o arrimones, así le pusimos porque realmente es una palabra de uso popular, ¿no? que podemos identificar fácilmente a qué nos referimos. Agresiones verbales o físicas, persecución, retención involuntaria, secuestros en la unidad, abuso sexual, violación sexual y que puede llegar también al asesinato o feminicidio. Entonces, este es un protocolo que se hizo en compañía de la Fiscalía. En esta primera etapa serán 6,240 operadores del transporte público los que se capacitarán en materia de derechos humanos de las mujeres. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, informó para la Radio y Televisión de Michoacán, Yesenia Magaña.
Y es que las denuncias por violencia de género han recibido en la Cocotra en lo que va del año. Aquí le tenemos la información. Suman 4 denuncias las que la Comisión Coordinadora del Transporte ha atendido por violencia contra la mujer, refirió el coordinador Antonio Godoy González Vélez. Tenemos que actuar una vez que está la denuncia, pero obviamente luego se requiere más información pues, para poder avanzar. A veces es parte de lo que vamos a ir generando esta cultura de cómo hacer esta denuncia y de qué elementos mínimos requerimos, porque también lo entendemos, a veces la situación hace que no recordemos cierta información que es fundamental para poder actuar. No había, ahora con el violentómetro, dentro de las unidades ustedes van a tener redes sociales de la Cocotra y denuncias de atención para los casos de que procede como delito. Entonces, a partir de ahora, buscamos recoger más esta información. Para aumentar la seguridad y facilitar la denuncia en caso de ser necesario, cada unidad del transporte público contará con un tarjetón de identificación del operador de la unidad. Una vez concluidas las capacitaciones, se va a proceder a tener unos tarjetones de identificación con el nombre del operador y los datos que van a ser necesarios para cualquier situación, obviamente para facilitar, porque recordemos que también los operadores se busca que puedan ser facilitadores y coadyuvar en caso de detectarse violencia por parte de los usuarios, que también ese es un asunto también fundamental, ¿no? El coordinador de la Cocotra reconoció que hay problemas para identificar plenamente a los operadores, ya que hay unidades que ni siquiera portan placas. Ahí tenemos varias situaciones actualmente, incluso una de ellas también que nos ha pegado fue la deficiencia de los tarjetas de circulación y placas por parte de los proveedores. Entonces, eso se suma además a varios servicios irregulares. El transporte público pues sí tiene una deficiencia, es una de las cosas que recibimos, y poco a poco, con el apoyo de las organizaciones sobre todo, y también conforme vamos avanzando en el transcurso de la administración, pues iremos regularizando estas situaciones. A partir de las denuncias que se reciban de manera directa o vía redes sociales, la Cocotra y la CI Mujer construirán un mapa de riesgo para que las mujeres identifiquen las zonas y rutas de mayor peligro. Con imágenes de Juan Carlos Padrón para la Radio y Televisión de Michoacán, Yesenia Magaña. Pues muy importante esta acción de gobierno que se ha emprendido en conjunto con el transporte. Hay grandes retos sin duda los que van a tener que enfrentar. Primero, que pues, haya una regularización de todo el sector transportista, sobre todo para poder conocer quiénes son los operadores también, y obviamente las unidades, y también combatir un poco el tema del pirataje para poder tener cierto control y conocimiento para que no sucedan este tipo de acciones como de violencia de género que se ha venido registrando en el transporte público. Pero bueno, pasamos a otro tema, y es que en entrevista hoy el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, pues hizo un reconocimiento de que hay en Michoacán delincuencia organizada. Que se tiene que generar una app, una aplicación en el celular donde esté el violentómetro, ¿sí? Y donde pueda lanzarse la alerta, ya sea alerta administrativa, que le llegue a la Cocotra, ¿sí? O a la ruta, ¿sí? Si la ruta tiene esa capacidad, que algunas lo tienen por el nivel de profesionalismo que tienen, pues que llegue la queja directa a la ruta, para que cuando llegue la combi de la ruta, no voy a decir el color, que a la base, le digan, oye, tienes una queja. Y la queja llegó a Cocotra y llegó aquí y es administrativa. Entonces, a ver, ¿sí? O si es una denuncia ya penal, aprovechar que la Fiscalía General de Justicia del Estado pues ya tiene las denuncias digitales y que llegue, ¿sí? O también que no haya necesidad de marcar a 911, sino solo mandar la alerta. Entonces eso de la APP es urgente tener la APP ahí para coordinarse con gobierno digital. Yo espero que en 3 semanas la tengamos, si es antes mejor. Y hablando precisamente del transporte público, de poco sirvió el aumento de 1 peso en la tarifa del transporte. Aún así, no se prevén más aumentos, así lo dijo el líder de la Comisión Reguladora del Transporte en Michoacán.
Verdaderamente no fue la alternativa que requeríamos. Ahorita con todos los incrementos de todos nuestros insumos, los vehículos, entonces los insumos te puedo decir que han subido hasta un 100%. Les puedo enseñar hasta una nota de llantas. Cuando nos costaban las llantas 2,200 pesos, ahorita nos cuestan 3,100 pesos. Pero vamos caminando al pasito, porque Lolo se vino la Semana Santa y otra vez el bajón. Y que aparte no ha habido las clases como deberían. O sea, seguimos más o menos un 70-80% de nuestros ingresos. Y justamente profundizando sobre estas acciones de combate a la violencia contra la mujer en el transporte público, pues bueno, se abrieron líneas de denuncia directa para sacar de ruta a operadores que acosen a las usuarias. En el hecho de poder hablarle a un agente de seguridad cuando había algún problema y se están armando ya esquemas de seguridad dentro de las unidades para las mujeres. Entonces, que no los puedo comentar porque bueno, ustedes deben de saber que es obvio la situación, pero se han estado capacitando mis compañeros también para que ellos no cometan ese mismo ilícito. Tenemos nuestras redes, tenemos los teléfonos dentro de las unidades para que nos reporten. O sea, si hay en el medio para vincularse con nosotros y poder ordenar las cosas. Hasta ahorita de nosotros, y hablo más del transporte colectivo y del urbano, no ha habido una situación. Que hay algunos que son majaderos, que también hemos puesto orden, pero en el 100% de los casos no es por acoso. Así es que si usted, mujer, se ha sentido violentada o cualquier ciudadano de alguna manera, pues hay los mecanismos ahora para denunciarlo. No permita ningún tipo de acoso ni de abuso. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Quédese con nosotros, enseguida regresamos. Mafioso, cocinero, buchona, mula, narcomenudista o celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. El tema del día de hoy, un tema muy interesante que fue prohibido por la cultura occidental y también por la religión católica. Me refiero a los tatuajes y a los piercing. A ver, levanta tantito tu cuello. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Pues mucha gente les habla de te ves buen y vas a llorar. Ahorita hoy en día yo creo que mucha gente lo hace por moda. Todo el sistema al pueblo. Les agradecemos que continúen con nosotros a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Está usted sintonizando, está viendo a las 2 este espacio informativo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Continuamos con este espacio y nos vamos a enlazar con nuestro compañero José Antonio Zamudio, quien es director de XENI y que, pues bueno, nos va a comentar cómo se encuentra la ciudad el día de hoy en su movilidad, aquí en las vialidades de la capital del estado. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Hola, ¿qué tal, mi querido Héctor Estrellita? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien, muy buenas tardes. Hola, Pepe Toño, qué gusto saludarte, amigo. Que nos siguen a través de las diferentes plataformas
que tiene la magia del Sistema Mexicano de Radio y Televisión a través de radio, internet, redes sociales. Y bueno, pues un placer también informarles rápidamente, estamos por cumplir las primeras 24 horas de plantón por parte de los normalistas egresados 2019, 2020 y 2021. Todos son las banderas, el rechazo al Ceneval y también, bueno, dicen ellos que se les adeuda a los que ya han estado trabajando hasta 5 pagos, aunque han señalado que, bueno, pues han tenido reuniones con las autoridades estatales y representación del gobierno federal, pues que no han llegado a acuerdos. El hecho está en que mantienen este plantón a pesar, mi querido Héctor, mi querida Estrellita, del intenso calor que se está registrando en estos momentos en la ciudad de Morelia, ya con una temperatura ambiente promedio sobre los 29 grados Celsius. Por fortuna, es la única manifestación que tenemos aquí en la capital michoacana, libre la Casa de Gobierno, Calzada Ventura Puente, Secretaría de Finanzas, así como también Palacio Legislativo y Ayuntamiento de Morelia, únicamente al exterior de Palacio de Gobierno. Pero déjenme platicarles rápidamente, ustedes me lo permiten, el resto de las condiciones viales aquí en la ciudad de Morelia. Para los que están cerquita del distribuidor vial de la salida a Quiroga, lado poniente de la ciudad, han retomado trabajos, esto en el carril lateral a la altura de Manantiales con dirección hacia la Fiscalía. Hay reducción de carriles, tómalo en cuenta. Número 2, importante también señalaron, en el centro histórico se están haciendo trabajos por parte del Ayuntamiento de Morelia, el famoso balizamiento, que es pintar las líneas del paso de peatones, esto muy cerquita del Jardín de las Rosas, en la esquina que forman la calle de Guillermo Prieto y la calle de Santiago Tapia, tómalo en cuenta. Y 3, y no menos importante, mi querido Héctor, mi querida Estrellita, hasta 45 minutos te va a tomar cruzar la zona de la salida a Mil Cumbres por las obras. Si tú estás a la altura de Palacio del Arte y vas con dirección hacia salida de Charo, 45 minutos más o menos, para que más le vayan ahí tanteando los tiempos, porque sí está muy complicado. Y eso sí, también rápidamente informarles, todavía tenemos aforo constante en carreteras, particularmente en la siglo XXI, procedente de Lázaro Cárdenas y de la hermana República de Guerrero, con dirección hacia esta ciudad de Morelia. Así que todavía maneje, por favor, con mucha precaución. La información en este martes muy calurosa aquí en la capital michoacana, pero que para ti, mi querido Héctor, para ti es como andar en tu terruño sagrado. No, hombre, igual, yo, encantado, por supuesto, de estar en la costa, pero hoy, particularmente... Aquí estamos como en la costa, en la capital. Le falta la playa. Nos falta la playa, pero ya Pepe Toño nos puede invitar allá a Acapulco en la azotea y en su casa, ¿no, Pepe Toño? No, claro que sí, yo pongo la azotea y mi querido Héctor que se ponga las elodias y unas tiritas de pescado, no vamos a decirle que... Buenísimo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño, por este reporte que nos das muy completo sobre, las vialidades, cómo está la movilidad el día de hoy aquí en la capital michoacana, en este día, con un intenso calor que, por cierto, va a durar también bastantes días, Pepe Toño. Y en la noche también, así que bueno, si andamos lampareros al otro día, ya sabe usted a quién echarle la culpa, el señor. Perfecto, muchísimas gracias, nos saludamos el día de mañana. Un saludo, hasta luego, Estrellita, nos vemos. Gracias, amigo. Un beso. Pues muy bien, continuamos con la información y tenemos preparados para ustedes un reportaje, un contenido bastante interesante que, hemos preparado para esta primera emisión, de arranque de este noticiario de a las 2, y tiene que ver con el sector migrante. En este sentido, hay que comentar, migrantes haitianos y centroamericanos han ingresado a territorio nacional a través de la frontera sur con el propósito de alcanzar el norte de nuestro país y así cruzar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa en el suelo michoacano, en la capital con esta comunidad? Aquí el siguiente material que preparó nuestro compañero Omar Pera y Adrián Vargas al respecto. Veamos. En el último año, miles de migrantes haitianos y centroamericanos han ingresado a territorio nacional a través de la frontera sur, con el propósito de alcanzar el norte de nuestro país y así cruzar a los Estados Unidos. El gobierno mexicano, en un intento por ordenar su ingreso, expide visas humanitarias que permiten transitar libremente y trabajar por un año en México. El incremento de solicitudes de este instrumento genera una prolongada espera en la ciudad de Tapachula, acción que provoca que miles de estas personas esquiven a las autoridades migratorias y Guardia Nacional y emprendan su viaje en caravana hacia la Ciudad de México para acelerar este trámite. Cientos de ellos también se han dirigido hacia Michoacán, atraídos por la delegación regional del Instituto Nacional de Migración. Alrededor del 90% de los migrantes que han llegado a Michoacán son haitianos, familias completas, hombres y mujeres que viajan solos para reunirse con los suyos en el norte. Algunos salieron de la isla desde hace 10 años a causa de fenómenos naturales como terremotos y huracanes, la extrema pobreza, las turbulencias políticas y la violencia. Este es el caso de Manel Blanc, hombre haitiano de 41 años que salió de su país en 2017 tras el asesinato de sus padres. Haití peligroso,
tiene problema política, mi madre mata de política, mi padre mata de política. Cuando mi madre mata de política, yo tengo mi familia, Canadá, Haití, Canadá, Estados Unidos, manda dinero para mí para salir a Haití. Porque si yo vivo en Haití, yo también me mata. Manel llegó a la Ciudad de México en noviembre de 2021. Posteriormente, por la recomendación de un amigo, viajó a Morelia. Tras 4 meses en la ciudad y ya con una visa humanitaria, decidió quedarse en la capital michoacana. Yo quiero vivir aquí en Morelia, trabajar, estudiar, universidad, para ganar más dinero, para ayudar a mi hermano Haití, mi hermana Haití, traer el hermano para acá y mi hermana aquí también. En su camino, Manel se lesionó gravemente al rescatar a un niño que cayó en un río en Colombia. Al llegar a Morelia, aún herido, fue auxiliado y atendido en un refugio para migrantes, dirigido por las señoras Marilena Mireles y Hortensia Ríos. Un espacio emergente para dar techo, alimento y ayuda médica a más de 40 migrantes que arribaron a la ciudad el pasado diciembre. Nos dimos a la tarea de buscarles un lugar a donde quedarse, porque aquí en Morelia, en especial en Morelia, no hay un albergue para atender población migrante o inmigrante. Y entonces en el avanzar del tiempo, pues a buscar comida con donativos, con gente que nos apoyó, con despensas, Cáritas, por ejemplo. No hay políticas públicas para el tema migrante aquí en el Estado. No hay, desde el momento en que no hay para migrantes, un espacio donde ellos puedan llegar. En ese sentido, nosotros nos vimos en la necesidad de abrir un refugio permanente en esos días, que creíamos que era por 15 días y ya llevamos 3 meses. De acuerdo con la secretaria del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, el gobierno del estado trabaja para atender este fenómeno y generar protocolos que favorezcan una migración segura, legal y ordenada, lo que responde al acuerdo del Pacto Mundial sobre la Migración, del que México es parte. Hay solicitudes de 46,000 haitianos, hombres y mujeres, que por las circunstancias políticas, las circunstancias que ya conocemos sociales de su país de origen, pues tuvieron que emigrar. Hay gente que tiene más de 1 año avanzando, hay gente que tiene 1 año recorriendo. En Michoacán, a través de la comunicación con el Instituto Nacional de Migración, se generaron comunicaciones y llegaron a Michoacán cerca de 2.300 haitianos, mujeres y hombres. Estoy hablando de un lapso de 8 meses. La funcionaria asegura que en los próximos días está por definirse la ubicación de un albergue temporal para los migrantes en tránsito en la entidad, en el que participarán más de 12 instituciones de gobierno y sociedad civil. Pues aquí uno de los objetivos principales es que ese tránsito que se recorra por el estado de Michoacán pues sea seguro, cuente con las viabilidades, y es un esfuerzo, un trabajo que se está haciendo con muchas dependencias. Ha participado la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Educación. El Instituto Nacional de Migración sigue redirigiendo migrantes hacia Michoacán. En días pasados salió otra gran caravana hacia el centro del país. Muchas de estas personas esperan llegar a la entidad. Serán otras las historias y aún es incierto si estarán listas las condiciones para atenderlos. Y es que en los últimos años el flujo migratorio que utilizan los centroamericanos principalmente para su paso hacia Estados Unidos a través de México, pues ha ido en incremento en estos últimos años, y esto ha puesto en evidencia las deficiencias en las políticas públicas en las distintas entidades federativas, no solo Michoacán, pero en el caso de Michoacán de manera particular hemos observado que en los últimos años pues no se había atendido de manera integral este tema, y apenas es hasta ahora en que se ha anunciado por lo menos un albergue temporal. Hasta este momento, después de tantos años de observar todo este flujo migratorio. Entonces, es un tema bastante profundo. Muy complejo. Muy complejo, por supuesto, este fenómeno migratorio. Así es de que, pues esperemos que pronto comiencen a armar
una política integral de atención a los migrantes. Bueno, por lo menos qué bueno que se está visibilizando el tema y excelente el reportaje de nuestro compañero Omar, por supuesto. Yo quiero aprovechar para mandarles muchos saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y nos pueden ver totalmente en vivo en estos momentos. Quiero mandar saludos a Carlos Melgarejo Cortés, que nos está viendo en estos momentos, a Andrea Farías, que manda saludos, muchos saludos también para ti, a José Antonio Zamudio, ahorita nos acaba de conectar, se conectó también, nos manda saludos, dice también CH David manda saludos, Elsa Covarrubia nos está viendo, muchísimas gracias a todos, les mandamos un abrazo con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño y nuestro corazón. Y bueno, pasando del tema migrante, ¿qué le parece si pasamos ahora al tema cultural? Y bueno, es que le tenemos toda una programación y toda la información en voz de una excelente y talentosísima mujer conocedora del tema cultural aquí en Michoacán, en México y en el mundo. Gema Errejón. ¿Cómo estás, Gemita? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, chicos, para ustedes y para todo el público que nos ve, y los que van a tener un paso aparte de las personas que nos están viendo son todos aquellos que nos están escuchando también, porque la Secretaría de Cultura de Michoacán anuncia su programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Escuchemos los detalles. A partir del 20 de abril se desarrollarán las actividades del Gozo de Ser Cuerpos, evento que conmemora el Día Internacional de la Danza tanto en la capital como en el interior del estado, informó Natalia Reza Rodríguez, jefa del Departamento de Danza de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Vamos a tener actividades en las ciudades de Morelia, Apatzingán, Zamora, Pátzcuaro. Aquí en Morelia se habitarán espacios, estos recintos escénicos para las funciones compartidas en el Teatro Campo y en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura, desde la reflexión, la convivencia y la alegría. Mencionó que después de la pandemia los colectivos y compañías tuvieron complicaciones, por esto es necesario retomar las actividades abiertas al público. Nos parece que es muy pertinente empezar a reactivar estas actividades colectivas, que volvamos a invitar a la gente, que empecemos a perder otra vez como este miedito de estar juntos. Obviamente vamos a seguir todas las medidas sanitarias necesarias. Sin embargo, creo que ya es tiempo de bailar juntos otra vez. La danza es una disciplina en la que la Secretaría de Cultura pondrá especial atención para apoyar a los creadores de Michoacán, señaló la titular Gabriela Molina. Decir que tenemos una de las agendas también más ambiciosas para este año y poder sumar a todas las compañías, a todas las escuelas particulares, públicas, a todas las expresiones vinculadas a la danza a partir del 29 de abril en un proceso de generar también un programa permanente para los bailarines, las bailarinas, los ejecutantes en todas sus vertientes. Todos los pormenores de las actividades, horarios y recintos estarán disponibles en la página oficial de la Secretaría de Cultura, así como en canales y redes sociales. Juan Carlos Contreras, información de Jorge Moradías de León para Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues chicos, ¿qué les parece todas las actividades que se estarán llevando a cabo para conmemorar este Día Internacional de la Danza? Sobre todo porque, ¿qué les parece si hacemos un reto? Si Héctor baila danza y Estrellita baila flamenco. No, yo flamenco no. Tú sí bailas ballet, ¿no? No. Con esta complexión usted cree. No que es sí. cierto, mi compañero Héctor es salsero. Él es salsero, es de costeño, tierra caliente, le encanta. ¿Qué eres de salsa y qué más, amigo? No, yo soy salsero, pero no. Independientemente de eso, fíjate que está muy interesante todas estas actividades que ha anunciado la Secretaría de Cultura para el marco del Día Internacional de la Danza. Esto me parece, pues bueno, muy importante porque, bueno, en esta tendencia que ha tenido esta administración con respecto al área cultural, es de ir tomando lo que se va dando en las distintas regiones del estado. Y fíjate que cada región tiene su peculiaridad, sí, claro, sus bailes tradicionales. Sí. Pero fíjense también que justo coincide, Gemma, cómo después del regreso de la pandemia estuvo suspendida la actividad cultural de teatro, de exposiciones e incluso la danza se puso en suspenso. Y ahora pues es muy significativo el hecho de que después de la pandemia ya podamos por fin celebrar como se debe el Día Internacional de la Danza. Sobre todo ya que la danza no solamente
de forma cultural, folclórica o de la que tengamos en casa es importante, pues no solamente para expresarnos, sino también para poder sacar todo ese mal humor, toda esa mala vibra y sonreír todo el día, ¿no? Exactamente. A mí me pone de buenas bailar. Yo solamente diría, después de esto que acaban de decir, que por supuesto coincido, habrá que estar pendiente y sobre todo quienes nos siguen de toda la cartelera que en su momento nos vas a dar a conocer. De eso estoy completamente seguro. Vamos a ver. Para que vayan a disfrutar. Seguramente hay mucho que ver. Exactamente los ensambles que presentan cada una de las compañías o las agrupaciones dancísticas en Michoacán, que esto va a estar muy interesante para ir a apreciar todos estos eventos. Vamos a apreciar. Gemita, muchísimas gracias por la información. Y nosotros nos movemos a otra pausa. Quédese con nosotros, que todavía tenemos más información. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos, junto con nuestro INE, organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE... Unidos por la democracia. Mi INE nos une. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Bueno, ya estamos de regreso. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando a través de la radio y la televisión pública de Michoacán y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar completamente en vivo en streaming, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí pueden ustedes también estar. También en Instagram nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, pueden compartir nuestros contenidos, por supuesto. Y denle like. Así es. Denle like al sistema, la televisión y la radio pública de Michoacán. Así es. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué te parece si vamos ahora sí a la sección de breves internacionales, donde vamos a conocer cómo se encuentra el mundo actualmente? Estados Unidos convoca a cumbre mundial sobre COVID-19 el próximo 12 de mayo. Pide redoblar esfuerzos colectivos para acabar la fase grave de la pandemia y planear la respuesta internacional ante futuras amenazas sanitarias. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de prueba COVID-19 con detección en el aliento. El primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en Barcelona, España. México participará con más de 200 prestadores de servicios que mostrarán parte de la belleza de nuestro país en sus 132 pueblos mágicos. El Fondo Monetario Internacional da tijerazo y recorta su estimado de crecimiento económico para México a 2.2% en 2022. 3, 2.
Y por supuesto también le tenemos la información nacional. Véala. La Cámara de Diputados aprueba la iniciativa que reforma diversos puntos de la ley minera para nacionalizar el litio. Senado de la República recibe minuta. La Secretaría de Economía señala que nuestra nación podría ser una de las más importantes explotadoras de este mineral. Para proteger derechos de autor y evitar la piratería, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana pide a legisladores revisar y corregir la Ley General de Bibliotecas. Por no contar con autorización en materia de impacto ambiental, juez de Yucatán ordena suspender la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Y pues bueno, continuamos con la información y como les habíamos dicho hace unos momentos, tenemos un gran reportaje, una gran investigación en cuanto al fenómeno migratorio que se vive y que obviamente también por Michoacán transita, este fenómeno que pues bueno ha traído a muchos migrantes a través de la entidad. Y pues bueno, hace rato les presentamos una primera parte. Ahora vamos a presentar, y para que usted lo escuche a través de la radio, y también observe a través de la televisión esta segunda parte de esta entrega. Michoacán históricamente ha sido un estado que exporta migrantes y depende económicamente de las remesas. Actualmente, solo en Estados Unidos, radican cerca de 4 millones de michoacanos, una cifra enorme si se compara con las 4.5 millones de personas que viven en la entidad. A pesar de esto, la sociedad y el Estado parecen indiferentes cuando se trata de recibir migrantes provenientes del sur de la frontera. El éxodo de los migrantes es complejo, pues además de que el Estado no cuenta con los protocolos y espacios para atender sus necesidades básicas, la población en muchas ocasiones es intolerante y los discrimina, cometiendo así actos de xenofobia. Tal fue el caso de la violación a los derechos humanos que vivió un joven haitiano en la central de autobuses de Morelia. Una línea de autotransportes, compramos el boleto, lo llevo hasta el andén, porque él no habla español. Y entonces me dice, cuando el señor del maletero se da cuenta que el que va a viajar es él, me dice, ¿quién va a viajar? Le dije, el chico. Y entonces se dirige al chofer y le dice que va a viajar él. Y me dice, no lo recibo. ¿Por qué no? Si traemos un boleto de Morelia a Tijuana pagado. Pues no lo recibo, dice, porque ellos están viajando por otra línea. Le digo, pero tenemos el boleto comprado en esta línea. Le dije, lo tiene que recibir. Me dice, pues no lo recibo, y si lo sube, lo bajo antes de Guadalajara o donde yo quiera. ¿Pero por qué? Yo estaba indignada. Entonces me dice, son órdenes de la gerencia. Aún con visa humanitaria es complejo transitar y establecerse temporalmente en la entidad. El documento no es garantía para obtener trabajo, además de que con este se respeten sus derechos. Ahora, cuando quieren ir a trabajar, porque requieren dinero para vivienda o para alimentación, pues entonces los empresarios, pequeños, grandes o donde sea, les piden algunos el acta de nacimiento, el RFC, un comprobante de domicilio. Y digo, es gente que viene transitando. Alfredo Manuel, hondureño de 28 años que transita por Morelia rumbo a los Estados Unidos, pide ayuda económica sobre las vías del tren y realiza cualquier trabajo que se presente. Entonces hay gente que mira que cierra el vidrio, te insulta, pero como le digo, no nos importa eso, pues nosotros solo queremos algo de comidita y ya continuamos, tranquilo. Sí. El centroamericano emprendió este viaje junto a su esposa e hijos, también debido a la falta de oportunidades laborales y educativas en su país. Venimos con nuestra familia, venimos a buscar un futuro mejor, pues no venimos a molestar a nadie, o sea, no quiero que tampoco sientan de que venimos a molestar. Si puede apoyar, bueno, que nos apoye, pues, pero no es tampoco es obligatorio porque, o sea, venimos porque, o sea, queremos continuar, queremos llegar hasta el sueño de nosotros, ¿entiendes? Para un futuro mejor, o sea, para mí y mis hijos, pues. Más sobre todo es para mis hijos. Otro fue cuando en un puesto de frutas y verduras en un tianguis se les consiguió por conducto de una amiga trabajo a 3 chicos. Entonces nos dice la dueña, ya hubo quien me protestó, porque una clienta me dijo, si me atiende uno de tus negros, no te compro.
La respuesta de la dueña del puesto fue: prefiero perder una clienta que perder a alguno de mis empleados. Hay personas que nos toman así como nos ven sucios y toda esa vaina. Entonces nos toman así como nos ven, creen que somos de la calle y no es así. Porque uno tiene oficio también. Como yo sé tabla roca, o sea, yo lo sé hacer, ese es mi trabajo. Como estás en la calle, entonces creen que tú eres de la calle y vas a hacer cosas que no son, y no es así. En el refugio mismo les apedrearon, es un techo de lámina, el salón de usos múltiples, y les aventaban piedras para espantarlos. Entonces, yo creo que necesitamos sensibilizarnos y convertirnos, humanizarnos. Creo que esa es la palabra clave, y humanizar la migración. Es muy triste que aquí en el Estado, siendo un Estado migrante 100%, que vive de remesas, no haya la atención debida para nuestros migrantes. Llámese como se llama, del color que sean, de la raza del país. Michoacán tiene una responsabilidad ética y moral ante el fenómeno migratorio. De acuerdo al internacionalista Marisa Barbosa Cerrato, la entidad dejó de ser solo exportadora de migrantes para convertirse en receptora y territorio de tránsito. Entonces, bueno, es eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realmente estar monitoreando. ¿Monitoreando para qué? Para que se respeten sus derechos. Nosotros como ciudadanos no tenemos que discriminar. Al contrario, tenemos que fortalecer nuestro sistema jurídico, tenemos que fortalecer a nuestras instituciones como sociedad civil organizada. Queda claro que migrar no es tarea fácil. El desarraigo de tu tierra, de tu cultura, el tránsito por territorios desconocidos en los que te recuerdan que no perteneces y discriminan porque eres pobre y porque tu color de piel es oscuro, parece imposible de sobrevivir. Sin embargo, estos hombres, mujeres y niños siguen su camino en busca de una vida digna. Las migraciones nunca son ilegales, porque la migración, y más que en un contexto de necesidad, como lo que estamos hablando ahorita, es un derecho humano. Es un derecho humano de que tú te puedas mover, en que puedas estar en tránsito, hasta encontrar un espacio que tenga las condiciones mínimas para que tengas dignidad, ¿no? Para que puedas tener una vida digna para ti y para tu familia. Y es que es irónico, es paradójico que Michoacán, siendo un estado migrante, que hay muchos connacionales michoacanos en Estados Unidos, casi la misma cantidad de la población. 4 millones de michoacanos en Estados Unidos. 4.5 millones de michoacanos. Y nos quejamos y nos rasgamos las vestiduras del maltrato, del paso en la frontera, de cómo los trata la policía y las redadas. Pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en casa. Y esto refleja un aspecto bastante preocupante, Estrellita, y bueno, el auditorio que nos escucha y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, debe de llevar a cuestionar qué es lo que está pasando con la sociedad michoacana, de que no se está revisando a sí misma porque está incurriendo en estas mismas situaciones que también se critican allá en Estados Unidos, de ser discriminatorios, de violentar los derechos de otras personas que también buscan una vida mejor. Y bueno, y también de juzgar a las personas a razón de su color de piel o de su condición socioeconómica o de la manera como visten. Bueno, pues es de verdad inhumano, y sin duda todos tenemos sueños, todos aspiramos a tener una vida mejor y es nuestro derecho ir en busca de ello. Lo que no se vale sin duda pues es el maltrato y la deshumanización. Mucho que revisarnos. Vamos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos, que tenemos todavía más información que compartirles. de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo.
los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Muchísimas gracias por continuar en este su noticiario a las 2. Y bueno, pues ahora nos pasamos a la sección que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar, la sección de deportes, con un maestro del tema deportivo de la agenda deportiva, Ismael Herrera. Gracias, Estrellita. Gracias, Héctor. También usted que nos sigue a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, hay información deportiva. Se realizó el torneo regional Purépecha en la especialidad, en este caso, de Tembini Yumi. Esto dentro de lo que es una serie de actividades de deporte autóctono que se estará desarrollando y en busca de llegar a los Juegos Nacionales de deportes tradicionales y autóctonos, así como recreativos que se tiene proyectado. Juanita Ruiz tiene la información. Mantener su esencia, vigencia, imagen lúdica y festiva es uno de los objetivos de los Juegos Autóctonos y Tradicionales de Michoacán. Es por ello que forman parte de las festividades de Semana Santa que cada año desarrollan en la región purépecha del estado. La comunidad de Tarejero, en el municipio de Zacapo, fue el escenario donde se reunieron 36 equipos de los lugares aledaños para rescatar esta tradición que resurgió hace 17 años. El Tembimiyum hace referencia a la cosecha de lo que siembran en esa zona y los augurios del año. En los 79 encuentros del juego ancestral se puso en práctica la destreza, capacidad física y estrategia de los jugadores. La edición número 18 del torneo regional contó con la actuación de representantes de diversas comunidades de la región de la Ciénega de Zacapu, donde triunfaron el equipo de Las Mesas, municipio de Coeneo, que se ubicó en primer lugar, dejando la segunda y tercera plaza a los Pastores de Tiríndaro, Zacapu, y los Chilangos de Comanja, respectivamente. Fue todo un reto para la investigadora Keren Apuk de Ro formalizar el torneo, ya que solamente algunas personas de la tercera edad eran quienes tenían conocimiento de las reglas y desarrollo. Ahora, con el paso de los años, se ha conseguido llevar esta tradición a los jóvenes, quienes con orgullo participan haciendo honor a sus raíces. Bueno, importantísimo que se sigan conservando estos juegos donde Michoacán es potencia, sobre todo en el juego de la pelota encendida, o bueno, y en algunas otras modalidades que también se practican aquí en nuestra región. Por otro lado, también se estará desarrollando en la ciudad de Morelia los Juegos Nacionales para Adultos Mayores. Esto a partir del 27 de abril y hasta el 1 de mayo, un evento muy importante porque también abarcará a los atletas máster mexicanos en un evento que ya se había realizado, bueno, algunos dicen por ahí que no, pero sí, ya se había realizado, aunque tal vez con esta agrupación no. Más de 600 representantes de diversos puntos del país estarán presentes dentro de las disciplinas de atletismo, de cachibol, así como de natación en varias unidades deportivas del municipio. Aquí dos cosas, una muy positiva y otra negativa. Qué excelente que se den eventos nacionales, pero qué malo que las instalaciones no estén a la altura. Indeco, tanto la situación de la Miguel Hidalgo, creo que cumplen, pero lo que es Bicentenario se está cayendo a pedazos. Hay un mensaje para el municipio que esté atento, traer eventos, pero también tienen que estar las instalaciones a la altura. Como ven, Héctor, Estrellita, de estos eventos que se estarán realizando y que regresen los eventos nacionales, sobre todo a la capital michoacana.
Pues fíjate que bastante interesante esta actividad con los adultos mayores, más de 600 equipos, es una cifra bastante interesante, la que a mí me encanta saber que la población pues adulta mayor siga manteniéndose activa. Claro. Eso es súper importante por cuestiones también de salud pública. Exacto, y algo que no es muy común, el adulto mayor se va a la casa y ahí se encierra. Y no hay que salir, hay que seguir, hay opciones para seguir disfrutando de la vida y de todo esto, ¿no? Pero bueno, y de ahí ya mañana les tendremos algo de Atlético Morelia, habrá entrenamiento abierto, ya les daremos algunos detalles. Muy bien, excelente tu información como siempre, mi querido Ismael. Perfecto, pues bueno, vamos a continuar con la información que tenemos todavía programada para este día. Y es que el día de hoy, pues hubo la oportunidad de que este espacio informativo en su primera emisión entrevistara y justamente tú fuiste, Freyita, la que pudo charlar con Grisel Tello Pimentel, quien es la directora del DIF estatal, y ella habla sobre esta colecta del Día del Niño. Pues bueno, esta cultura de grabación, este miércoles se presenta el concierto, perdón. Vamos a ver la entrevista. Esta charla, fíjate que está bastante interesante por todo lo que se plantea para esto. Para el 30 de abril. Sí, claro. El 30 de abril hay muchos chiquitos que seguramente pues quieren pasar su día de manera especial y el DIF está organizando esta colecta. Y sobre todo después de 2 años de pandemia. También. Vamos a ver. Vamos a escuchar esta información. ¿Qué tal, amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? La radio y la televisión pública de Michoacán. Nos da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en un maravilloso lugar como lo es la Casa Michoacán, la casa de todos ustedes. Y bueno, pues tenemos el gusto y el honor de platicar en esta ocasión con la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán, la señora Grisel Tello Pimentel. Qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Estrellita, muchas gracias. Aquí muy contenta y pues estamos haciendo la invitación, justo como platicábamos hace un momento en el marco del Mes del Niño, que es el 30 de abril, en el DIF estatal iniciamos una colecta de juguetes. Estamos invitando a toda la población que quieran hacer una contribución con nuestro estado, con nuestra sociedad, con nuestros pequeñitos, que puedan donar un juguete. Estamos pidiendo que sea nuevo, que no sea bélico, que no utilice pilas y pues que va a llevar una sonrisa, una alegría a los niños más vulnerables de nuestro estado y pues esa es la intención. ¿Cómo ves? No, pues está increíble. Imagínense ustedes cuántos niños, cuántos chiquitines seguramente están esperando pues un detallito. Si usted está en las posibilidades de donar algún juguete, pues hágalo. ¿Y a dónde pueden llevar estos juguetes y hasta qué fecha se puede hacer esta colecta? Fíjate que esta colecta inició el pasado 11 de abril y va a terminar justo el 23 de abril. Estarán recibiendo en el DIF estatal desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los juguetes que ustedes puedan llevar, 1, 2, 3, los que estén en sus manos, en sus posibilidades, que sean, recuerden por favor, no bélicos, nuevos y que no utilicen pilas. Ahí los vamos a recolectar y luego los entregaremos posteriormente para el marco del 30 de abril en las comunidades. Así es. Y bueno, así que ya sabe, está hecha la invitación que les hace personalmente la presidenta del DIF, la presidenta honoraria del DIF en el estado de Michoacán. Y también les tiene otra invitación. Seguramente usted ha disfrutado del zoológico, es increíble. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ahí desde niños? Bueno, pues el zoológico hoy necesita su ayuda también. Y hay un evento muy lindo que también nos va a platicar la señora Grisel, nuestra presidenta del DIF. Platíquenos, por favor, ¿de qué trata? Pues sí, muy contentos también. Fíjate que el director del zoológico, el doctor Julio Medina, está con esta iniciativa de la carrera por el jaguar. Es la primera carrera con causa que tiene el zoológico y es Corre por el Jaguar. En esta ocasión será el domingo 24 de abril. No se lo vayan a perder, a las 8 de la mañana. Hay que inscribirse previamente. La playera está padrísima. Es una carrera con causa. Es un evento de familia, de disfrutar, de convivir. Domingo 8 de la mañana, no se lo pierdan. Pero previamente, acuérdense, hay que ir a inscribirnos al zoológico y bueno, pues sabemos que todo lo que se pueda recaudar en esta carrera, pues va a ser para los espacios para el jaguar. Así es, pues imagínense ustedes, vamos a rescatar el hábitat, el espacio físico que tiene en el zoológico, el jaguar. Y bueno, pues señora, agradecerle muchísimo de verdad que nos haya recibido aquí en Casa Michoacán. ¿Algún mensaje, algún saludo que quiera enviarles a los michoacanos?
pues acuérdense que estamos muy comprometidos con nuestro estado, apelamos a toda su ciudadanía, a toda su empatía, a todo su cariño, a toda su solidaridad para los más pequeñitos, también a nuestra carrera con causa por el zoológico. Y bueno, pues también felicitarte, Estrellita, enhorabuena por el nuevo sistema michoacano de radio y televisión, y recuerden que es un espacio que es para todos nosotros también. Y bueno, pues aquí estamos con mucho cariño y con mucho agradecimiento por lo que sabemos que vamos a recibir de parte de ustedes. Muchas gracias de todo corazón, que sepan que van a darle una alegría, una sonrisa a un pequeñito vulnerable, y que además el domingo vamos a tener la oportunidad de convivir en familia con una carrera con causa. Corre por el jaguar. Así es, ahí tienen ustedes, amigos, la invitación para que no se pierdan. Hay que donar y hay que participar por el jaguar. Reportó para ustedes, para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Importante la participación de toda la ciudadanía y sobre todo esta mancuerna que realiza el DIF estatal con el zoológico para llevar esta carrera con causa. Sí, para rescatar la jaula del jaguar. Y también la donación del 30 de abril. Del 30 de abril. Pues ya nos vamos, amigos. Pues mañana los vamos a esperar con mucha más cultura. Así es, bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya sintonizado. Recuerde que tiene una cita mañana con nosotros aquí en su noticiero a las 2. Se despide de ustedes su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Les agradecemos también a quienes nos siguieron a través de nuestras plataformas en redes sociales, YouTube, Facebook, por supuesto, Instagram, y los invitamos a que nos sintonicen a partir de las 2 en punto, por supuesto, a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia, que tenga usted una excelente tarde. Gracias, Gemita. Muchas gracias a ustedes. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Para mí los aforismos han sido un género muy enriquecedor. He estado trabajando con ellos desde hace algunos años y bueno, la Philip me ha